Soy todo nuestro. Sí. ¿Cómo andás? Todo bien. Hace rato que tenía ganas de hacer esto, y podemos confesar que fue a partir de una charla que estuvimos teniendo a partir de un posteo. Sí, sí, un posteo tuyo en el cual hablabas de la ansiedad y del paciente, de la paciencia, y ahí es como que te comenté y te hice como una interpretación metadiscursiva de onda paciente, como que hay ausencia de padre, y ahí arrancó un poco. Yo hoy aviso, digamos, que al público espectador que esto lo vamos a subir también a YouTube para guardar los comentarios, porque no tenemos otra forma de... Y la idea es poder interactuar un poco más porque, no sé vos, yo tengo ganas de enojarme. Y la verdad que después de lo que uno lee, sí, en términos generales, la verdad que seríamos hombres de metal, sino, o personas de metal si no sentiríamos algo por las cosas que leemos, digamos. Está medio Sí, complicado el ámbito. sí, yo, después de unos cuantos meses sabáticos de no estar institucionalizado, y me refiero a académicamente, volví a las clases virtuales y me había olvidado de lo que era padecer digamos, la verborragia técnica eh, ostentosa de los eruditos, ¿no? Más precisamente, digamos, que soportar unas clases con Sheckman, y aviso, digamos, acá, por lo menos en este vivo, pienso decir todos los nombres que me acuerde, porque, bueno, si no, es como que todo el tiempo estamos diciendo fulano, ¿no? LL, ¿no? Claro, no, no. Y, No, hay digamos, que hablar tranquilamente, porque última es un debate teórico, es para tratar de puntuar algunas cosas. sí, es que aparte, digamos, hay que identificar y hay que saber, digamos, qué se puede esperar de cada cual en cada momento, porque si no, digamos, quedamos en que está mal de cierta determinada manera, pero ¿quién es el que está generando esto o de qué manera aparece? Digamos, ¿dónde hay una solución? O sea, particularmente, digamos, las circunstancias de lo que heredamos académicamente, digamos, de que la institución, universidad, nos viene a cobijar y a dar las herramientas para poder salir al mundo exterior, ¿no? Y cuando salimos al mundo exterior nos la pegamos porque no tenemos la formación, la cancha, los semblantes, los títulos y todas esas porquerías, que bueno, eh, Marcelo Augusto Pérez, Juan Manuel Martínez, tiene unos videos hermosos sobre eso. De hecho, digamos Los ayer, buzones, ¿cómo? los buzones que nos vendieron. Yo a Los Marcelo buzones. siempre le recuerdo ese video, porque Sí, con una claridad y con un humor, te diría, eh, la verdad a mí me causa como una especie, es como tragicómico, porque es un bajón las cosas que por ahí se transmiten, pero uno se lo toma con humor para darle más seriedad, que incluso es el objeto del meme. El meme es tratar de un poco ridiculizar, eh, no burlarse, pero sí llevar al punto de la gracia algo como para que se tome en cuenta un abordaje más serio al respecto, ¿no? sí, ir a potenciar las consecuencias sería. Ir más allá de Claro, la... o sea, en ese sentido me parece que es interesante también eh, algo que un poco decían ayer en el canal de psicoanalistas rancios en YouTube, hicieron un vivo, Narela con, no me acuerdo el nombre de, era un estudiante todavía. Y ellos, ellas, ellos planteaban circunstancias dentro del academicismo estando en la cursada. Entonces, claro. me parecía, digamos, como tomar ese punto de partida, digamos, hasta donde llegaron y poder pensar lo que sería el estar en la práctica profesional, ¿no? Entonces, digamos, de la experiencia de haber estudiado una carrera durante, no sé, mínimo 5 o 6 años, en mi caso tardé 10, pero es por mi, este,
no sé si constancia o insistir donde no tenía que estar, pero bueno. No, No sé, bueno, ¿vos sí, es cuántos años la hiciste la carrera? Y yo la hice en 6, creo. Le metí uno más porque un año tuve una especie de, así como crisis, de no estaba del todo convencido de lo que se trataba, aún en el ámbito académico. Imagínate cuando terminás la facultad, ¿no? Que en el ámbito académico, como vos mencionas, empezás a ver algunas cosas que no te cierran y después retomé, pero procrastiné mucho también, pisé finales, me acumulé como 5, no más, 10, 11 finales, después me recibí, sí. Pero pasa, es la vida del estudiante. Sí, digamos, a mí me costó mucho algunas materias, digamos, pensando, digamos, la culpogenosidad de decir, no, soy yo, la verdad que no es lo mío. Bueno, ahí comparten, digamos, crecieron en 13 años, sí, digamos, hay algunas conclusiones que yo saqué después de pegármela, egresadamente, que es, no era tanta culpa mía. Digamos, yo dentro de la carrera, digamos, criticaba cosas como, digamos, donde no tenía respuestas y las encontré, digamos, de manera particular, individual, sin que nadie me ayudara después. Yo me Claro. atrasé con la tesis, estuve un año. Sí, yo, digamos, 10 años tardé en cursarla, y tardé 2 años eh, o sea que en realidad tardé 12. Claro. Pero, por No, eso ejemplo, que dice, lo que dice Lucas, disculpa que te interrumpa, que sí, estoy dale. leyendo acá, en la Facu, pues, estudiamos en la misma, en la Kennedy, yo también estoy en la Kennedy. Yo también, Cuando, cuando yo me recibí estaba Risueño, claro. que era la directora, y depende si le caías bien o no, había chicas que tenían, no sé, un promedio re alto y no había muy buen feeling, onda, no sé qué, y resulta que estaban 2 años esperando para que le apruebe la tesis, ¿viste? Entonces, además de la currícula, además de lo programático, la tesis era como que dependías arbitrariamente. Bueno, estamos hablando un poco del otro bastante consistido, ¿no? En el ámbito académico. Sí, a mí me pasó que, bueno, en la tesis, yo la hice sobre el tema de deporte, entonces me asignaron a Cosio, no sé si lo recordás, Oh, sí, Cosio, sí. y la verdad que lo que hizo Roberto. conmigo, digamos, fue bastante particular porque me mandó a entregar un trabajo que era malísimo, que, digamos, no sé si lo había leído, porque si lo hubiera leído no me hubiera mandado, y cuando me lo corrigieron, digamos, en la materia o el departamento que se ocupaba de eso, no había una hoja donde no tuviera correcciones. O sea, Claro. eran 80 hojas, no sé, 5 correcciones de promedio por hoja. Pobre Pero es muchacho bueno que eso tuvo que que- leer eso. No, pero es bueno lo que decís porque uno tiene esta pregunta de lo leen. Estamos tocando todos puntos que pueden pasar de ser una charla de dos profesionales egresados en curso de su práctica. Digamos, uno como estudiante, mismo en los exámenes, lee en los exámenes. Habría que hacer la prueba de escribir una canción de rock en inglés. En la pregunta, por ejemplo, no sé, psicopato eran como 10 preguntas, ¿te acordás? Y habría que poner en la cuarta una canción así de heavy metal o algo bien volado, a ver si realmente lo leen. Esa pregunta, porque a veces había devoluciones de exámenes en los cuales era una avisada, lo cual no quiere decir que nosotros no hayamos estudiado, ojo, pero el ámbito académico tiene sus cosas también, ¿eh? Tiene sus particularidades. Sí, y a mí me parece que como consecuencia de que, digamos, a alguien le funciona lo institucional, pensamos, digamos, que la manera de agruparse o de continuar la carrera profesional es a través de instituciones también, ¿no? Entonces, Claro, o te sumás a alguna que ya esté siendo exitosa y que le lleguen un montón de pacientes y de formación y que todos sean egresados excelsos de una técnica maravillosa, o soñás con armarte una, ¿no? Entonces vos tenés millones de redes de psicólogos, millones de agrupaciones que son por ahí, buen este, punto. apenas 2 o 3 amigas
a amigos o amigas que se juntan y dicen, che, vamos a ser virales en las redes, ¿no? Entonces se ponen a compartir frases de quién sabe, ¿no? Acá nos dice Patrick, sí que a veces las correcciones solo son cuando yo a la forma, la ortografía, la redacción, la orientación teórica, sin reproducir y sino reproducir y reproducir. En cuanto a la forma. Ok. Sí, digamos, sobre esto me parece interesante plantear lo que está diciendo Patrick, de que la carrera es un trámite, propiamente Sí, dicho, y no tiene otra justificación. Digamos, hacer determinada materia optativa, bueno, yo en la Kennedy no tuve, pero en la UBA se da mucho, digamos, como si eso fuera a definirte tu perfil como profesional, ¿no? Hice francesa, o he escuchado por compañeros, bueno, colegas, que se dicen, podemos, sí, sí, disculpa que te interrumpa, pero podemos acá ubicar algo que es el tema de la especialidad. También está clínica con niños, clínica con adultos. Y lo que decías de las redes, yo comparto lo que vos decís. Bueno, vos en Quorum te preguntás qué hace un psicólogo en redes, qué hace un psi en redes sociales. Acá estamos hablando de algunos profesionales que se juntan y hacen como un mini centro de derivación. Y hace poco yo hice como un posteo bastante crítico, en el cual, digamos, me opongo un poco a este tipo de redes porque primero que las admisiones son pasar un teléfono, no hay una admisión. Entonces parece que se transforma todo en una especie de bolsa de gato en la cual derivan a psicólogos que hacen un tratamiento psicoterapéutico individual ambulatorio, casos que por ahí necesitan un tratamiento interdisciplinario. No consultan al profesional, entonces el profesional, y a habidas cuentas, tiene que verse con algo que no puede resolver en el consultorio. Y esto es muy común. Y además hay como un porcentaje de ese honorario que va a partir, digamos, a ese centro derivador que no terminamos de saber bien qué función cumple, si se trata de pasar o no pasar un teléfono, o de tener un relativo prestigio que haga que la gente consulte, ¿no? pero aparte nos olvidamos de una circunstancia edilicia. Digamos, no podés ser una institución sin cuatro paredes y un techo. Claro, Digamos, entonces vos me vas a preguntar, pero Mariano, ¿qué? Entonces, la única virtud que tiene la uva es inmobiliariamente. Digamos, no hay mejor manera de definir, digamos, que la idea, digamos, de que el edificio es lo único que garantiza y lo único que no se va a caer, porque de última lo pueden vender, alquilar, ponen un shopping o hacen una torre. claro, Las instituciones, la única garantía que tienen, ¿sí?, es los cimientos que la sostienen, que es la tierra que de alguna manera le donó alguna vez el Estado o que la supieron comprar o que la heredaron. Después son igual de flacas, igual de insostenibles, igual de que se caen, digamos, con cualquier sacudida, que vos y yo nos hagamos una red y que nos digamos los sanadores con el psicoanálisis, ¿no? claro. Acá Braulio dice, desconfío un poco de las trayectorias lineales y con excelentes notas. Sí, bueno, digamos, después hay otra competencia que también fogonea, digamos, ahí sí, digamos, lo institucional superior de la formación de grado, que son las residencias, concurrencias, concursos de investigación, que bueno, digamos, ya es otra carrera, ¿no? Yo de eso no conozco tanto en la parte del CONICET, sí estuve trabajando casi 8 años con residentes y concurrentes, formándolos, trabajando codo a codo, y, digamos, podría decir soportándolos en un punto, porque no sé si hay alguno, digamos, que haya trabajado conmigo, no sé si me siguen mucho en los posteos o en las historias. El 80% de las experiencias que tuve con residentes son malas o pésimas. Digamos, pocos me quedaron como amigos porque yo tuve la experiencia de trabajar en el Hospital Gorda con
gente que rotaba de primer año, que son literalmente, digamos, ignotos, digamos, en la profesión. Con la dificultad que eso acarrea, con algunas experiencias que fueron buenas respecto de que estaban abiertos, otros, digamos, que vienen con el promedio, digamos, tatuado en la frente, que te dicen, yo estoy acá porque me lo merezco, porque soy excelente estudiante y vengo acá a revolucionar la salud mental, ¿no? Digamos, Estamos hablando de la neurosis, ¿no? en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y la verdad que es muy problemático porque, digamos, yo, digamos, con bastante poco criterio también, digamos, mantuve un espacio para mí ahí, digamos, cuando, como visitante o ajeno a lo que pasaba ahí, no me convenía profesionalmente. Sí, Pero vos bueno, estuviste en un monovalente en el Borda. en el borde, El Borda es Hospital claro. General, ¿eh? Ah, Hospital General, pensé que era Sí, monovalente. Bueno, yo estuve en generales y esto que mencionás de la estructura edilicia, bueno, los psicólogos ambulatorios, ahora no estoy más, por decisión decidí abrirme de lo institucional y dedicarme a la investigación o hacer el intento. Pero cuando estaba en los hospitales, acá en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, atendíamos en los consultorios de pediatría o de urología. Entonces claro. yo atendía a los niños, digamos, al lado de la balanza, al lado del coso de la radiografía. No había un espacio para el psicólogo y habría que preguntarse también algo que no se pregunta, sobre todo el ambiente, el ámbito o el campo psicoanalítico, es si el psicoanálisis se puede o no llevar al hospital. Esa es otra realidad, que parece que es como una verdad de perogrullo, que viene así por decantación, que vos terminás la facultad y tenés que hacer la experiencia y te tenés que meter en un hospital, que es como la segunda facultad, porque ahora ya tenés la habilitación para poder trabajar, porque nuestro título es nacional habilitante, ¿no? A diferencia por ahí de otros títulos que no habilitan al ejercicio, el nuestro, si no tenemos el título, la matrícula, etcétera, no podemos laburar. Entonces, se abre una segunda etapa con estructuras muy similares a la académica, en la cual, fuera del marco institucional propiamente dicho de lo que es los exámenes, la regularidad de la materia, se pone en práctica aquello que aprendiste o aquello que vas adquiriendo, ¿no? Entonces eso abre, y no me quiero extender mucho, pero abre la posibilidad que aparezcan determinados personajes que tienen su relativa importancia. ¿Y por qué relativa? Porque es en el ámbito, por ejemplo, los supervisores, ¿no? Esos son ciertos personajes que ostentan la experiencia que el novato no tiene y que a veces se jactan mucho de eso como para hacer constituir o consistir la práctica, ¿no? A mí me Sí, pasó respondiendo en el hospital. a tu pregunta, digamos, el psicoanálisis no tiene nada que hacer en los hospitales, pero nada. O sea, digamos, tendría que haber un detector de psicoanalistas en la puerta de los hospitales, básicamente para detectarlos y que no entren. No tiene En la sentido. puerta de atrás no entran con los médicos, entran por la puerta, por la del costado. No, pero, o Ahí está sea, el detector. digamos, hay una costumbre injustificada técnicamente, digamos, y teóricamente, digamos, que hace que, digamos, podríamos decir, por superpoblación digamos, de profesionales con esta especialidad que están ocupando espacios injustificadamente. Digamos, es insostenible, digamos, una lectura, digamos, sin eh, reacción en la emergencia, ¿sí? Que ocupen un lugar, digamos, es forzadísimo, insostenible, y así son los desastres que hay. Porque recién yo te mencionaba la experiencia que es de trabajar con, supongamos, psicoanalistas iniciáticos, ¿no? Como yo. Yo iba con la idea de que me gustaba el psicoanálisis y pensaba que estaba aplicando algo de eso, que literalmente es cero. Porque vos tenés un paciente que está internado y que se quiere ir, no está ahí porque quiere. Entonces, ¿vos cómo transformás eso en demanda de análisis? Sí, Claro, apenas si podés conseguir que venga un familiar para este, saber cómo va a estar
cuando se externe. Porque Claro, los psicoanalistas en los hospitales de internación psiquiátrica son, digamos, enfermeros con título de grado. O sea, perdón, claro. porque la enfermería también es un título universitario. Son asistentes, son Sí, digamos, asistentes. los psiquiatras te usan como veedores, se podría decir. O sea, termina siendo como un ojo más psicopatológico como para reafirmar o no el diagnóstico. O, digamos, para saber mejor, a ver quién ve mejor para la medicación que se le va a dar y que se le dé la alta. La clínica planteada desde el estructuralismo de Foucault es la clínica, yo particularmente, y esto es una cuestión particular, por ahí se puede armar el debate en otro momento, pero a mí lo que me pasa últimamente, y esto que mencionás de los psicoanalistas, hablamos de los psicoanalistas, no del psicoanálisis, bueno, también por ahí un poco de psicoanálisis, pero a mí últimamente me resulta más fructífero leer a algunos, por decirlo, filósofos o matemáticos que no son psicoanalistas, me resulta mucho más psicoanalítico el contenido que los propios psicoanalistas. Sí, Después yo traje algo acá para Foucault, por ejemplo. bueno, acá se sumó Matías, digamos que es un erudito en el tema. Este, eh, y, digamos, me parece que, digamos, es muy falaz y bastante horripilante, digamos, que se siga manteniendo como posible la existencia del psicoanálisis en una circunstancia de emergencia, de guardias o de internaciones, ¿no? O sea, toda esta circunstancia que tiene que ver con lo psicopatológico, digamos, a nivel de la descripción semiológica o de signos y síntomas, digamos, es necesaria, es médica, sirve un montón, digamos, hay recuperaciones muy interesantes que se pueden lograr, pero eso no es el trabajo con el discurso, Ese es digamos, el psicólogo clínico. Ese es el claro. psicólogo clínico. Y que eso somos todos, me refiero a todos los egresados de la carrera, ¿no? Y que sirve, es necesario, y desde ese lugar me parece genial, digamos, plantearse la tarea, pero nada más, digamos. Después decirse psicoanalista en el hospital y forzar toda la teoría, digamos, de una manera obscena, digamos, como para decir, bueno, me leí todo este libro para algo, me tiene que servir, digamos, porque otra justificación no le encuentro. O sea, te leíste todo Freud y decís, bueno, sé esto, entonces lo voy a usar, ¿no? Digamos, porque la verdad que las justificaciones de... Ya hicimos un vivo sobre la psicosis, que... No sé si está en tu canal, me parece. Está en Sí, IGTV. sí, 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 lo tengo. Eh, ahí Sí, sí, hablemos de adopción, dice totalmente de acuerdo, gracias. Eh, yo creo que es necesario para... Creo que en un taller con Arela de psicoanalistas rancios, yo le decía, digamos, que varias veces me tuve que pelear con colegas, con psiquiatras también, pues también los psiquiatras que tenés en las residencias son recién egresados, ¿no? Y pecan, aparte de ingenuidad, digamos, del poder psiquiátrico, ¿no? Digamos que es el de diagnosticar y medicar. Que a ver, claro. el desorden químico existe, eso no lo vamos a negar, digamos. Eh, pero que de ahí, digamos, pensar de que podemos derivar un discurso y que se ordene algo de los significantes, ya es... Sí, sí, hay una frase de Ricardo Rodríguez Ponte de una conferencia que está en YouTube que da en la Universidad de Rosario hace un par de años, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero ya era más del año 2000. Y Rodríguez Ponte le contesta a un alumno de la Universidad de Rosario de la Facultad de Psicología y le dice, no es obligatorio ser psicoanalista, le dice. Genial. O sea, es como que hay una idea socialmente constituida, ese otro saber, si, en el campo de la psicología, por decirlo de algún modo, que emparenta psicoanálisis con psicología, que el egresado de psicología tiene que ser psicoanalista, que para Ujú. ser psicoanalista antes tener que ser psicólogo.
Entonces, digamos, Rodríguez Ponte ahí tan lúcidamente da una definición muy de sentido común, pero ahí dice, no hay obligatoriedad en el hecho de ser psicoanalista. Es más, el psicoanalista no tiene ser, ¿no? Entonces no es obligatorio ser psicoanalista, ¿no? Porque hay algo que vos acá estás tocando que es muy técnico, o sea, no es un capricho lo que decís, no es una arbitrariedad. Analista es una función, ¿no? Como dice Lacan, es una basura decidida, es un resto, es el Ujú. objeto A, planteado, que pone a funcionar un saber no sabido. Entonces, si nosotros podemos hacer una lectura superficial de eso y ver hasta qué punto esto se puede llevar al hospital, y es medio complicado. Por ahí, lo más cercano que podemos tener es el demanda espontánea ambulatorio, que es el que se acerca a un hospital y dice quiero hablar con un psicólogo porque no me siento bien, porque tengo un ataque de pánico, o porque tengo toxicomanía, o por otro motivo de consulta. Entonces, se acerca por demanda espontánea al hospital ambulatoriamente. Ese podría ser el más cercano, pero después en esto que vos mencionás, de la internación y la urgencia, es muy difícil. Y te quería comentar algo más así cortito. Me hiciste recordar una jefa que yo tuve en el Hospital Evita de Lanús, que una vez fuimos a un congreso, un ateneo que se hacía anual. Yo estaba en el hospital de día y trabajaba con pacientes crónicos, psicosis, pero bastante complicados estaban los pacientes. Ujú. Algunos estaban internados con medicación y bueno, después armamos talleres, fue muy, muy lindo el momento, el espacio ese, yo hacía muy poquito que me recibía, y resulta que van algunas psicoanalistas al hospital a dar algunas charlas o conferencias, creo que en un Ateneo, no recuerdo bien el motivo, había varios psicólogos reunidos y mi jefa me dice, hablan como si atendieran pacientes en un consultorio particular. Y eso me dejó pensando un montón, Claro. porque si vos sacabas el hospital y ponías Villa Freud, o ponías Recoleta, o ponías cualquier lugar donde hay una amplia concentración de psicoanalistas, o sacabas y ponías la EOL, no había un hospital. Ahí no había un hospital. Eran psicoanalistas conservadores, lo suficientemente hegemónicos, tratando de forzar, digamos, una teoría dentro de un ámbito que tal vez habría que preguntarse si se puede aplicar. Sí, digamos, y también lo horroroso de todo esto es que se fogonea, digamos, desde las instituciones, ¿no? Digamos, como que es Total, necesario, total. digamos, con una formación, digamos, de casi un 80% del contenido de las currículas de, digamos, sobre psicoanálisis, o mejor dicho, 70% de Freud y 10 de Lacan o Winnicott y Klein, y el resto, digamos, de quién sabe, ¿no? O sea, puedes ver Waslavic, algo de Dion, Skinner, eh, Dion. y a mí me parece que es muy lúcido y muy necesario, digamos, el trabajo que está haciendo Catriel Fierro, que hizo una tesis sobre la edad de las bibliografías de las universidades argentinas. Sí, sí, lo Él vi. tomó una muestra, no Sí. sé si fue de el 80% de las bibliografías de las universidades argentinas o por ahí, eh, que da, digamos, unas cifras irrisorias y lamentables al mismo tiempo. La verdad que es de terror, digamos, la formación que estamos teniendo y la repetición, ¿no? Digamos, de textos La y, repetí. o sea, no, digamos, no tiene lógica ni sentido, digamos, eh, matemática, ¿no? Digamos, porque si vos, ¿cuántas veces tenés que dar tres ensayos? O introducción al narcisismo, o psicología de las masas, o totem tabú, digamos, o sea, una materia de teoría sobre las organizaciones y psicología de cómo administrar en recursos humanos, ves totem y tabú, y también lo ves en psicopato, digamos. Es una locura, es un oxímoron innecesario, digamos, como si tuvieras que dar dos veces el mismo contenido, decir, y si vos decís, no, pero yo ya lo aprobé en otra materia eso, ¿para qué lo tengo que dar de vuelta? Sí, sí, y O es sea, más, yo lo extrapolaría, Marian, disculpa que te interrumpa, lo vale. extrapolaría a otras carreras. Viste que, por ejemplo, periodismo, relaciones del trabajo, publicidad, marketing, a todas le mandan psicología, como que todos tienen que tener esa cuota de psicología como ese recurso extra como para poder, viste, está muy
digamos, muy masificado el término, el campo de la disciplina, y como decís vos, sí hay materias que vos decís, bueno, se repiten, se reiteran, o sea, volvemos a lo mismo. Sí, coincido. Pero aparte no explican nada, porque No, suponiendo, digamos, que el Edipo fuera equipo, no sé por qué decir equipo, el Edipo fuera universal, ¿no? Digamos, ¿para qué mierda la mitología se dedicó a hacer cientos de dioses, cientos de semidioses? Digamos, si era Edipo solamente, digamos, en ese sentido me parece que, digamos, lo de Freud con el Edipo, más allá del fanatismo, no sirve ni como mitógrafo no la es un lectura que oráculo el hacen. Edipo, es un horóscopo. El Edipo es un horóscopo. Está configurado de esa forma, es como un oráculo, es como digamos, un destino anticipado, un destino estructural y universal anticipado. Lejos está de poder hoy tener cierta vigencia, aunque se repite, se sostiene y se esfuerza la teoría de eso. Hoy hablaba con algunas colegas del hospital, algunos colegas quedaron, y vos sabés que realmente, sin caer en esta cuestión que está instalada, porque hoy en día parece que hay algunos que tienen un saber bastante amplio y tienden a como a desprestigiar, hay algún desprestigio con respecto a algunas teorías, eh, pero más allá de eso, yo escuchaba a mis compañeras o ex compañeras, compañeros, y me daba la sensación de que parecería como que el psicoanalista da por hecho cosas que desconoce, es decir, desconoce con qué trabaja y desconoce desde dónde trabaja. Ergo, desconoce de un seminario que Lacan tituló La ética del psicoanálisis. Entonces, si la base epistémica es ignorada y se trabajan con observaciones clínicas fenomenológicas e intentos de poder hacer con eso, está bastante confundido cuál es la función del analista. La función del analista es la de objeto A. Eso es algo que a veces cuando hablas con colegas es completamente ignorado. Parece que, bien freudianamente, el psicoanalista es un interpretador, pero no en el sentido de cortar la banda, ¿no? Como nosotros vemos topológicamente hablando, en el sentido de, digamos, a través de la intuición y distintas asociaciones que serían arbitrarias, leídas por el analista, se puede llegar a un sentido diferente, a la verdad develada, a la verdad del síntoma, etc. Entonces, digamos, entiendo que ignorar estas cosas no es sin sus efectos, ¿no? Es decir, no tener en cuenta cuál es el objeto, no tener en cuenta cuál es la posición del analista, no tener en cuenta cuál es la base epistemológica desde donde trabajamos, y también no hacer interlocución con los grandes autores. O sea, vos me preguntás por Lacan, No, es que no bueno, hay grandes, es solo Freud. claro, claro, no hay interlocución, no hay interlocución, no se busca siquiera otro autor que haga interlocutor. Vos lees a Foucault y hace interlocutor con Lacan. Vos lees a Badiou y hace interlocutor con Lacan, porque dice, bueno, Lacan dice esto, pero la verdad que a mí no me cierra, yo propongo esto, a ver cómo lo podemos... No es, Lacan dijo esto y esto es lo que pasa cuando un paciente viene y dice que tiene ataques de pánico. ¿No? Sí, digamos, y es bastante tremendo, digamos, también enfrentarse, digamos, a la circunstancia de tener un conocimiento que no te sirve para nada, específicamente. Porque vos digamos, tenés que entrevistarte con un paciente que está privado de su libertad, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de internaciones y de pacientes graves, ¿no? O bien, digamos, un paciente que viene por una pericia, porque el abogado le dijo que tiene que responder determinadas cosas para, no sé, cobrar determinada plata. O viene un paciente que está angustiado todo el día y que no sabe por qué. Entonces, todos esos espacios, todos esos lugares, digamos, sin una lectura, digamos, del contexto y de lo que viene por lo menos políticamente, familiarmente, digamos, históricamente, decir que, bueno, que hay que interpretar y hay que descifrar, digamos, es divertidísimo. A mí también me encantan los puzzles, no particularmente los rompecabezas, me gustan las investigaciones, podemos decir, lo que son los policiales, pero de ahí a pensar de que hay un culpable y de que tengo que entender algo, digamos, para poder
elucubrar una solución, digamos, es pensar una lógica, digamos, bastante chata, pueril, ¿no? Digamos, donde no hay digamos, una construcción científica de lo que es la experiencia clínica o la búsqueda de el sentido propio, ¿no? Digamos, es como que una estereotipación de las soluciones para que todos puedan solucionarse de la misma manera. Sí, 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 por eso lo clínico. Ahora, esto que vos decís de buscar un culpable, un responsable, Eidelstein no trabaja mucho, lo de la cuestión de la responsabilidad subjetiva, la critica mucho, otro Lacan, que es uno de los ejes transversales de la obra, pero lo que vos decís es bastante, yo lo considero sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que vos estás transmitiendo en algún punto es que se cura o se intenta curar, entre comillas, o dirigir la cura de la neurosis. Después habría que ver también si el psicoanálisis puede trabajar con la psicosis. Después habría que verlo eso. Habría que verlo, no porque Lacan haya hecho un seminario dedicado pura y exclusivamente a eso, o escritos en los cuales presentó esquemas, se puede trabajar, eso hay que investigarlo. Podría ser, pero 5 likes más, pero, a ver, esto que vos decís es curar la neurosis desde un fantasma neurótico, curar la neurosis por la neurosis misma, o una neurosis elevada al cuadrado, porque si el neurótico tiene problemas en sustituir el deseo del otro por la demanda y encuentra un analista lo suficientemente consistente que lo responsabiliza, estamos en el horno, estamos en el horno. O sea, Pero es que estamos esa en una consistencia lo situación. da, digamos, los semblantes y el edificio inmobiliario, ¿sí? No me refiero a estructura, digamos, técnica ni teórica, sino, digamos, el aval que podríamos decir imaginario, digamos, irreal, fantasioso, que el analista muestre. Sí, sí. Nunca Yo creo cura, que. ¿Cómo? que nunca cura eso. Digamos, Nunca cura porque es su gestión. es su gestión y además, digamos que la postura de estos analistas es moral y no ética. O sea, es esta cuestión interpretativa. Bueno, lo vemos de múltiples formas, mucho padre, mucho goce, poco goce, esto él también lo trabaja, pero bueno, hay como una cuestión instalada, un otro saber nuevamente, que versa más o menos diciendo, bueno, si faltan límites, que venga el padre, que aunque parezca súper irrisorio o extemporáneo, digamos, se escucha. De hecho, en el tratamiento con niños, hoy una colega decía, me equivoqué porque no cité al padre y el padre no quería venir. ¿Y por qué habría que citarlo si el padre quiere? ¿Qué va a ser la presencia de alguien, digamos, en los avatares anímicos o de salud psíquica, entre comillas, de un niño, si el padre no quiere venir? ¿Qué problema hay que el padre no crea en la psicología, pero no la entorpezca? ¿Cuántos chicos atendemos que el padre ni aparece y podemos laburarlo más bien? Y de repente resulta que es el padre el que te hace la transferencia porque haces algunas online y no viene y no te llama. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tiene que estar el padre? ¿Por qué hay que hablar sí o sí con el padre? Porque es como una condición, ¿no? Entonces, son sesgos, digamos, hereditarios en algún punto de cierta cuestión fuertemente occidental, edípica, que tiende a asociar la presencia de un padre con la regulación del goce de un niño. Y ahí ya estamos haciendo estragos. Ahí ya estamos en una clínica totalmente opuesta a lo que puede ser la seriedad de un tratamiento con niños, ¿no? A mí No, es que generalmente esto aparte es apoyarse. me pone muy vehemente. Yo te paso, viste, por el chat algunas cosas que veo y los voces del Sí. adolescente, los voces del adolescente. Yo cuando escucho eso realmente, digamos, no. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que dice Freud de la masturbación en el niño y la metamorfosis de la pubertad? No hay ninguna diferencia. Ahora, ¿cura el hecho de poner a la sexualidad en el centro de la cuestión? No, pero aparte no es una sexualidad, digamos, en los términos estrictos, digamos, de que está el cuerpo, digamos, atrapado por una satisfacción, sino la familiarización de las posibilidades de, de encontrar el cuerpo, el propio cuerpo, ¿no? Porque eh, esto, digamos, me parece
también bastante problemático circunscribir, digamos, o limitar, digamos, las patologías en los términos familiares, ¿no? Digamos, de que este padre o esta posibilidad de relación, digamos, asimétrica, digamos, de poder, digamos, donde hay una serie de roles y leyes que tienen que instalarse, digamos, como si fuera una circunstancia presencial física, ¿no? Y no fuera, digamos, las instituciones, los edificios, me refiero a los edificios materiales, de que hay un poder judicial, un poder político, un poder privado, digamos, donde digamos, vos ves más publicidades cotidianamente que a tu analista o a los espacios que son satisfactorios, ¿no? O sea, más allá de la religión católica, la religión publicitaria o todos los emblemas que terminás portando involuntariamente, digamos, como la lógica monetaria, ¿no? Digamos, pero eso no es, no es discurso, eso no es lo que hay que trabajar, digamos, no es un tema económico-político, digamos, el espacio analítico y gozamos de una especie de triángulo de las Bermudas donde si yo te digo que tenés que decirme lo que soñás, te curo. Claro. Sí, aparte esto engloba algo súper complejo que la abstenia, la sepsis, digamos, la neutralidad, la presunta irrisoria neutralidad del analista, este, en algún punto implica, como vos bien decís, que parecería que todo es fantasmático o que todo es simbólico, digamos, que no pasan cosas por fuera, que lo que pasa en la vida de esa persona es lo que pasa en ese espacio en la cual esta especie de gurú lo puede reorientar. Entonces, vos de repente te encontrás con chicos o chicas o chiques que salen de la universidad y tienen algún problema porque les mandan un oficio judicial y para el juez no es todo fantasmático, como vos decís, digamos. El juez sabe, el juez tiene la ley, El la juez, tiene escrita. claro, Dice, claro, acá dice esto, vos tenés que hacer esto. claro, explícame qué es lo que haces, está ávida cuenta, porque acá no hubo una cuestión fantasmática, acá hubo un chico, una chica, hubo alguien que sufrió un abuso, que sufrió maltrato, que sufrió violencia. Entonces, digamos, si el psicoanalista va a reducir, a armar algo como toda una cuestión simbólica, fantasmática, ¿no? Como el otro día, por ejemplo, tenés entrevistas con pacientes en los cuales realmente la persona con la que están los invade, los hostiga, los maltrata, y uno que va a decir, ay, es una construcción fantasmática, ¿que no hay hijos de puta? No hay hijos de Claro. puta. ¿Cuál es tu No hay. responsabilidad en esa situación? Claro, vos tenés en la satisfacción un padecer. Entonces, a ver, tratamos de reírnos un poco, pero es muy poco serio esto. Es muy poco serio. O sea, y lo digo con culpa, porque yo lo he hecho, digamos, he trabajado, digamos, en esa lógica, es un horror, y, digamos, a veces el daño, digamos, que uno genera por la falta de formación, la falta de apertura o, digamos, de recomendación, digamos, porque meterse en el mundo de la filosofía, sin una guía o sin un criterio, es meterse en un mar de caca, porque, digamos, no, podés encontrarte sí, cosas maravillosas de pedo, de pero pedo, sí. cosas que por ahí no necesitas. Depende de la investigación que estés haciendo. A mí me pareció muy lúcida la frase que vos pusiste hoy, no sé si la reposté en las historias, que investigar es ir en contra de la formación. No sé si la dije exacto. Sí, la con mayúscula, es la verdad. Es la verdad. Porque, Eso es digamos, porque vino, Marian, te confieso, dale. porque me hostigué de estos perfiles de analista en constante formación. ¿Viste? Y digo, está bien, sos un analista en constante formación. Celebro que leas toda la obra de Lacan, porque me he encontrado con analistas, y a la hora de analistas no estoy hablando de género, sino de la función o la autorización que tienen en el ejercicio de eso, que se han jactado de leer toda la obra de Lacan. Yo leí todos los seminarios, sí, y los que no hay establecidos por Paidó, de Rodríguez Ponte. Mirá vos qué bien. Pero digamos, eso
cómo lo llevas a la práctica? Porque el Claro, psicoanálisis es una práctica teórica, ¿no? Tiene su parte teórica, tiene su parte práctica, pero no es sin la teoría. Tampoco es toda la teoría. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que saben un montón y no pueden atender pacientes. No pueden, están imposibilitados de atender pacientes. Conozco chicos o chicas que se recibieron, sabían un montón y no podían soportar el atender a un paciente. Entonces, no todo es teoría, no todo es práctica. Ahora, digamos, ¿cómo haces para digamos, una bibliografía completa, llevarla o bajarla o ponerla a trabajar, ¿no? Digamos, por eso el reverso sería investigar. Investigar lo leería como una cuestión que tiene que ver con hacer un recorte en particular dentro de la disciplina y poder cuestionar determinadas cuestiones, hacer una interlocución, hacer una lectura de otras disciplinas. No puede ser que parecería como que el psicoanálisis no es una ciencia, el psicoanálisis es lo opuesto a la matemática, el psicoanálisis no tiene nada que ver con la filosofía, y entonces, ¿cómo hacemos para poder enriquecer un poco nuestra práctica, ¿no? Y tener algo un poco, una lectura más seria y la posibilidad de una escritura y o transmisión, ¿no? Me parece que son todas cuestiones que van de la mano. Si vos lees la obra de Lacan, hay algo que se repite desde el primero hasta claro, el último seminario, sí, sí, y es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El inconsciente, entonces, para Lacan el inconsciente no es un homúnculo, no es el aparato psíquico freudiano. Y esto es a mi entender, y por la lectura que hago de la obra de Lacan, es donde más consiste Lacan. sí, Digamos, donde menos contradicciones vos lees es en esta verdad axiomática, que es el inconsciente estructurado. Después se deriva todo del sujeto descentrado, los esquemas, los modelos, los grafos, pero allí es donde Lacan dice el inconsciente funciona de acuerdo a las leyes del lenguaje, ¿no? Uno podría tomar eso y decir, bueno, voy a leer un poco esto, a ver de qué se trata, ¿no? Porque como vos decís, bueno, Lacan leía a Jacobson, del cual sí, tomó muchas más cosas que de Saussure, y a Saussure, que eran lingüistas. Jacobson, fin del siglo XVIII, principio del siglo, no, XIX, principio del siglo XX, y Saussure, principio del siglo XX, o sea, o mediados. Entonces, digamos, la idea sería poder, eh, como escribí ahí en el post, digamos, tener digamos, operar en falta, digamos, dividido, no desde un saber sabido, sino desde un saber no sabido. El psicoanalista sabe por qué es el COVID, sabe que el COVID va a afectar, sabe que el COVID daña a los niños, sabe que la tablet les afecta, sabe que el bullying hay que atacarlo institucionalmente. El psicoanalista sabe, ese es un psicoanálisis. Otro psicoanálisis, particularmente, tendría que ver con un saber no sabido y, digamos, desde la postura de eh, la barradura o la división es de donde se puede producir algo. sí, acá, Sin Músico, nos comenta, la noción de estructura bastardeada por el psicoanálisis hegemónico es una verdadera pena. Sí, justamente es un poco lo que decías vos, y también me parece que es un psicologismo, ¿no? Un psicoanalismo. Digamos, lamentable como todo latiguillo, ¿no? Porque justamente yo pensando, digamos, en la frase también hipertrillada, que también abuso bastante, que es el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Quise hacer un video sobre eso, no la encontré la frase, pero en el seminario de la angustia, digamos, se vislumbra por lo menos, ¿no? Entonces, ahí en YouTube hice una parábola con una alegoría con la película de Scarlett Johansson de Historia de matrimonio, ¿no? Digamos que justamente es una historia de amor este, truncada, digamos, por la existencia del amor, digamos, porque nunca, digamos, es hermosa la película, hermosa contada, y me pareció, digamos, que la lectura de Lacan sobre el amor justamente es, podríamos decir, en bucle, que es un poco como es la vida, porque eh, si la ficción no nos da el cierre que la vida no nos da, digamos, ¿para qué la miramos en un punto? Claro. Digamos,
Porque si pudiéramos, a ver, espérate que se me hizo, ahí está. La ficción puede, mejor dicho, la realidad hay cosas que uno va a encontrar que lo va a sorprender, pero la ficción no puede sorprender. O sea, tiene que ser firme, segura y concisa, digamos. Cuando uno se aburre en una película es porque hay inconsistencias, agujeros de guión, y se padece, digamos, esas circunstancias. Tiene que tener una lógica. Perdón, no me fui del tema, pero estamos con el tema de... La frase trillada del amor es dar lo que no se tiene a quien no Sí, es. Y vos viste un lindo posteo de una película de Johansson. sí, y digamos, a mí me parece que es una deformación o un recorte, digamos, que las frases posibilitan, ¿no? Eh, con Félix a veces hablamos en el grupo de estudios sobre las dificultades que es poder atomizar, digamos, una enseñanza en un posteo posible sobre un tema, ¿no? Yo había hecho esta idea sobre biologizar el discurso o, ay, me lo olvidé. Bueno, Sí, y tuve una respuesta de, formalizar la biología, creo que era, ¿no? claro, matemáticas, eso. Y hay una respuesta en Matemáticas. el posteo, digamos, que después vayan a verla, que me parece que es lucidísima, digamos, que yo no estoy en condiciones de responder porque soy ignoto en biología y en matemática. eh, y me parece que como psicoanalistas nosotros nos agarramos, o sea, abusamos de herramientas para poder explicar ciertas cosas, ¿no? Y también abusamos de nuestra propia herramienta que, digamos, Freud pudo armar, institucionalizó y después generó fanáticos, ¿no? Porque el problema no son tanto, como decías vos antes, el psicoanálisis, sino los psicoanalistas. Sobre el tema de la instancia, digamos, de las circunstancias donde nos vemos expuestos o de alguna manera sometidos por la emergencia, decimos las cosas más horripilantes en una clase de una maestría de la UBA, digamos, con una profesora que ahora no recuerdo, pero bueno, está en el paraguas iluminante de Sheckman, de la materia formalizaciones, llegan a decir cosas como, por ejemplo, que el problema del autismo es cómo acaricia la madre al bebé. O sea, yo lamento no haberlo grabado y tendría que haberlo posteado en todas las redes posibles y compartido, porque tamaña barrabasada, bizarreada, es gente, digamos, que escribe libros, es referente para un montón de profesionales y colegas, y, o sea, Mirá, plantear... aparte no es psicoanalítico, como lo presentan no es psicoanalítico, porque supongamos que tiene que ser así. Y, digamos, la cosa pasa por algo psicoeducativo. Entonces, ¿qué leen las madres? Que tienen que acariciar más a sus hijos, y es lo mismo que decía ¿Qué hace un Freud, que psicoanalista mirando eso? O sea, tenemos que ver y evaluar cómo acaricia a la madre al bebé para hacer un diagnóstico, por trabajar. eso decía Freud que era la madre con sus cuidados, quien erogeneizaba. Ahora, la fórmula de la PUL, por eso yo adscribo a Lacan en algún punto. Hay que también hacer interlocución, si no caemos en la verdad revelada, en una cuestión religiosa. Lacan tiene mucho el catolicismo, incluso se ordenó y tenía un hermano sacerdote, pero más allá Sí, de eso, digamos, lo que Lacan transmite es, la pulsión no es, lo que siente el cuerpo excitatoriamente hablando. Es una fórmula en la cual hay algo del sujeto descentrado, como si el sujeto no es el cartesiano, está descentrado, no es un sujeto reflexivo que pueda reflexionar por sí mismo, ligado a la demanda del otro. Entonces, ahí tenés una lectura posible que particularmente, y ahora no sé vos qué opinás, pero daría la impresión que está como muy instalado esta cuestión de, bueno, ¿es el psicoanálisis o los psicoanálisis? Entonces, hay algunos analistas que argumentativamente dicen, y hasta podría sonar convincente, que el psicoanálisis tiene que ser uno
porque así se puede cientificizar, cientificizar sí, lo suficiente, o puede adquirir el rigor científico necesario como para que se formule y se transmita. Esos dicen unos. Otros dicen que tiene que haber múltiples psicoanálisis, digamos, ¿no? Podés tener, como está en la facultad, la escuela inglesa, los winnicottianos, los freudianos, A mí me resulta un planteo sumamente, por decirlo algo muy interesante, porque es lo que pasa en el ámbito filosófico con esta cuestión un poco nihilista y relativista de que la verdad pasó a ser un desecho y hoy en día, al no consistir una verdad, eh, digamos, nos guiamos por opiniones más que por otras cosas, ¿no? Entonces, a ver, uno sería el extremo del otro, pero el punto sería, y en esto por ahí yo adscribo un poco más o me gusta lo que propone Badiou, que es lo de lo múltiple puro, digamos. Hay verdades, lo cual no quiere decir que sean relativas, y ahí él, bueno, hace todo un desarrollo y dice que depende de la política, la ideología, la ciencia y el amor. Y en virtud de eso se van constituyendo verdades. ¿Qué es lo que veníamos hablando con el psicoanálisis? ¿Cómo el psicoanálisis puede ser apolítico? ¿Se entiende? ¿Cómo el psicoanálisis puede seguir sosteniéndose con una neutralidad? Digamos, no, yo de esto no opino, yo no esto no me meto, yo es como que tengo que reconducirte un poco para que los límites de tu goce mortífero se encaucen nuevamente para que te adaptes al sistema y tengas una vida feliz. Es muy complejo. Pero estaría bueno pensar un poco esto de los o el psicoanálisis, porque actualmente el mayoritario es el hegemónico, ¿no? Actualmente el que más pulula, el que más fuerza tiene, el que más se lee, el que más se transmite, el que más espacio tiene en todas las instituciones y en los ámbitos académicos, es el hegemónico, en el cual Pero vos no lo tiene entrás. por mérito, lo tiene por No lo tiene por insistencia. mérito. Digamos, digamos, podemos decir, yo no sé si vos viste Time Cop, una película de Jean-Claude Van Damme, Sí, que puede viajaba ser en el viva. tiempo y estaba la teoría que, o dentro de la fantasía que genera la película, decía, la misma materia no puede ocupar el mismo espacio. Entonces, cuando uno viajaba en el tiempo y se encontraba consigo mismo, debe ser un principio de la física que yo en este momento no recuerdo o no sé. Entonces, cuando vos te tocabas a vos mismo de otro tiempo, se formaba como una especie de masa amorfa, digamos, donde era imposible la existencia y el efecto que generaban, que era bastante de los 90 y bastante pobre, era, digamos, como una especie de pizza con queso derretido, digamos, en una especie de pirámide, ¿no? Era muy gracioso. Que justamente el malo muere de esa manera. Entonces, las instituciones, digamos, o el freudismo, digamos, su único mérito es el haber ocupado los lugares de poder. Digamos, no hay otro mérito ni existencia necesaria para que tanto el psicoanalismo esté siendo, digamos, como jefes de cátedra, directores de carreras, presencia hospitalaria, digamos, más que el hecho de que el que está en ese lugar leyó a Freud y le gusta a Freud, sí, pero lo más importante es que lo entienda Freud. Claro. Porque no se trata, digamos, de superar, digamos, modelos epistemológicos y estar actualizado técnicamente en las ciencias más modernas y los últimos papers, digamos, institucionalizados y divulgados. Yo entendí a Freud, entonces aplico Freud y soy el director del hospital, del servicio o de la línea teórica que arma los programas, y esto no lo estoy diciendo yo, digamos. Digamos, hay un montón de movimientos, hace poco hicieron una jornada, un grupo de estudiantes hacia ahora MEPC se llama el perfil en Instagram, sobre hacer una psicología científica, y son egresados de la UBA que dicen, che, hagamos algo serio. No estamos, claro. O sea,
están planteando, digamos, hacia una psicología de la evidencia que, bueno, por ahí sería otro debate, otra polémica en el VARP-sí, que ojalá podamos hacerlo. Digamos, en referencia a la respuesta del ser, yo necesito que me respondan el ser de la psicología de la evidencia y podamos empezar a hablar. Sí, Pero sí, total. respondiendo a lo que vos preguntabas antes, respecto, digamos, qué lugar podría tener el psicoanálisis en la ciencia o en lo científico, o si la psicología, a mí me parece que seguimos con el problema de definir cuál es el objeto de estudio o las características del mismo. No se tiene claro, y eso lo escuchás en los analistas que dicen hice mal tal cosa, tendría que haber hecho otra, digamos. Obviamente que el analista no puede decir, chao neurosis, por eso supervisa, por eso se analiza, por eso hace control, pero, digamos, no los analistas cuando a veces transmiten algunas cuestiones, y yo compré el buzón, yo lo compré el buzón también, todos lo Sí, compramos sí. los buzones. Los analistas, digamos, no tienen en claro ni la base epistémica, es decir, de dónde se trabaja, ni la posición, ni su función, digamos, dentro del dispositivo, ni cuál es el objeto, ¿no? Entonces, si el objeto va a ser, como hablamos varias veces, que aparezca un fallido, que aparezca un sueño, que el paciente te llame y te diga, ¿qué haces, Ernesto? No, me llamo Mariano. Ay, ¿por qué dijiste Ernesto? Y ahí empezar a laburar. Estamos un poco complicados, es otra clínica, es otra cuestión. Es, digamos, es totalmente un intento denodado por, en algún punto, forcluir la verdad, ¿no? Del padeciente, ¿no? Hacerla consistir, pero desde el fantasma del analista, no desde la basura decidida. Pero ojalá fuera el fantasma del analista, ¿eh? Porque para mí, digamos, yo veo gente, digamos, en esta idea del fantasma del analista, gente que está intentando ganar el dinero para poder subsistir. Sí, Porque en toda, o sea, y voy a decir una mala palabra, toda esta mierda, digamos, que nos comemos de los psicoanalistas instituidos y dueños de una, podemos decir, un maná, un maná o manal, perdón, me estoy confundiendo de bandas. Digamos, donde emergen los pacientes y uno, digamos, o emergen los colegas que quieren supervisarse con uno y que quiere acudir a nuestro saber porque encuentran que el semblante le va a otorgar la abundancia infinita, digamos. Me parece que hay más una necesidad de obtener un ingreso monetario más que el rédito, digamos, de una tarea ética concretada, digamos, que podría ser la cura o el avanzar técnicamente, digamos, con la práctica, ¿no? O sea, de decir, bueno, entiendo mejor. Digamos, nadie se sí, pregunta si entiende mejor. O sea, quiere ganar guita. claro. Sí, sí, aparte es esto, en esto que escriben, que es bastante, diría que siquiera imaginario, es como una cuestión del saber sabido, que lo dije recién, digamos, saben, muere Maradona y ellos escriben porque están autorizados socialmente a poder leer lo que fue Maradona para todos los argentinos y Argentina y para el mundo. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, se opera desde el saber sabido, no desde la división, no desde la barradura, no desde la falta, no desde el objeto, ¿no? Se opera desde el saber, esto lo labura Edelstein, lo labura mucho, a veces con su estilo bastante cómico, hace chistes y todo, pero en ese sentido le doy un punto porque uno lee algunas cosas y pasa un poco así, ¿no? Digamos, eh, son analistas que escriben para dar respuestas, no para interrogar algunas cosas, no para abrir preguntas, ¿no? Para producir permanentemente respuestas, Sí, para y no leer para la generar actualidad. y no para mantener un lugar hegemónico, ¿sí? O de subsistencia de un supuesto poder. Acá el colega Minuet
nos ilustra, dice, digamos, el otro no existe, al otro que está castrado es una política que direcciona la clínica. Me perdí un poquito, digamos, por ahí en el momento Claro, del mensaje. creo que Seba lo decía por lo que yo hablaba de las verdades, de que actualmente, digamos, que los psicoanálisis, leer los psicoanálisis o las verdades no tiene que, digamos, ser leído como un relativismo o como cada uno puede decir lo que se le canta al culo, sino como leer esas verdades, como decía bien Seba, desde el otro castrado, no desde el otro que no existe, desde una lectura nihilista, y al mismo tiempo, por ahí, esta cuestión política que vos mencionabas, que esas verdades no son sin lo político, lo ideológico, lo cultural, lo científico, ¿se entiende? No es, digamos, el que dice a ver, aquel que dice que justamente dice lo que se le canta al culo, está diciendo algo muy loco, digamos, porque si no tenemos en cuenta la estructura del otro al momento de hablar, estamos complicados, ¿entiende? Y eso lo puede decir alguien que no es del ámbito psicoanalítico, pero que un psicoanalista diga el encuentro con el propio deseo, el encuentro con el propio deseo, cuando Lacan 19.900 y no sé cuántas veces dijo que el Sí, deseo es del otro. ¿Cómo va a ser propio, señor, el deseo? ¿Es de usted el sí, sí. deseo? ¿Es Sí, suyo no, o es del otro? no, hoy te doy una primicia porque por ahí, digamos, vos, yo sé que lees muy poco y la verdad que sos un pésimo profesional. Hoy Sherman, por ejemplo, dice que el inconsciente real es el inconsciente este, primitivo de Freud, ¿no? Digamos, como ese inconsciente primordial. Ahí está, me salió. Y a mí, ¿Qué digamos, pasó con me Freud? causa, ¿Qué digamos, pasó con qué hizo Freud? Yo creo que nos preguntamos más, yo me pregunto más qué hizo Freud que qué hizo Messi, porque vos lo ves a Messi y vos le decís, ¿cómo juega este pibe? Y uno puede decir, ¿qué hizo Freud para aprender tanto? No creo que haya una respuesta, pero sí podríamos decir que culturalmente, y por lo menos en nuestro país, el viejo es la garrapata discursiva del otro, digamos, es como está prendido siempre en todo. De hecho, vos hablás con gente y te dice, sí, yo tengo que extraer del cuerpo lo que no pude representacionalmente elaborar, el cuerpo habla, que digan que el cuerpo habla. O sea, creo que es peor que el propio deseo eso, ¿eh? Eso es sí. peor que el propio deseo. No, es que, Podríamos hacer un digamos, ranking de esto, ¿eh? es que, digamos, es muy difícil pensar que algo es subversivo cuando es culturalmente, digamos, instalado hegemónicamente, ¿no? Porque, digamos, Totalmente. vos ves hablar a la videodecodificación, al coaching, digamos, o sea, al familiarismo, digamos, más rancio, hablando, digamos, de que tenés que sanar relaciones, eso que te pasó en el pasado te está condicionando en la actualidad, tenés que mantenerte en la abundancia, digamos, como si el problema fuera una cosa hereditaria, no solo en los términos afectivos, presenciales, materiales de la manera en que te acariciaron o te abrazaron, sino también de lo que no puedes heredar, digamos, en los términos inmobiliarios y de presencia real de que puedas vivir de rentas, ¿no? Total. Eh, Me parece hermoso, digamos, como el, todo eso, digamos, responde y se basa, y, digamos, yo no sé cuáles son los autores, lamento no poder tener acceso, digamos, por una cuestión de tiempo a leer y a poder decir, este señor es freudiano. Bueno, acá tenés tu club de fans. Gracias, gracias, Romy. Y me parece muy enigmático, digamos, que en espacios donde supuestamente son modernos, como el de Ivana Nadal o algunos tipos que aparecen en la tele hablando de estas cosas, están siguiendo, digamos, la enseñanza freudiana, digamos, de responsabilidad afectiva, como decías antes, y de que todo se circunscribe o se limita, digamos, a que tuviste una familia tóxica, por ejemplo. Y hablando de esto, Marian, vos podés creer que yo creo que te lo pasé. Hay una vieja, una psicoanalista, que cuando lees el CV te dice lo que hizo, no lo que escribió. Esta es otra particularidad. Tiene el pase,
supervisó en el hospital de la Pindonga de no sé qué, de toda la República Argentina, sin menospreciar los hospitales, ojo, en el hospital se labura y mucho, y aparte con la salud pública que es un derecho, así que ojo con eso, pero se jactan de peregrinar por cuanto hospital circule, de tener el pase, de haber formado analistas en especialidades, y de repente abren un seminario que se titula, y lo voy a buscar, después lo voy a subir, ¿qué es ser un padre? Entonces, digamos, yo cuando leo eso, siglo XXI, me pregunto, ¿es más rancio que por ahí, no sé, los primeros, metamorfosis de la pubertad? No puedo entender, no puedo darle un cauce teórico a eso, no le puedo encontrar un cauce teórico más que una respuesta, tal vez de un neurótico, una pregunta que sea un neurótico angustiado, digamos. Es una pregunta religiosamente formulada, ¿no? Porque la respuesta al ser del Padre la tiene el Dios Padre, digamos, no la tiene El la tótem. ciencia. El tótem la tiene el Dios Padre o su Hijo que vino a sacrificarse. Y aparte que se hable de un ser, digamos, es medio complicado, es medio Sí, sí. complicado. Entonces, ¿qué hacen? Toman los textos freudianos y los fuerzan teóricamente, como vos decís, 70% Freud, traen algo de Lacan, pero freudolacanianamente, y dicen, bueno, hoy en día hay familias ensambladas, hay familias monoparentales, hay familias homoparentales, bla, 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 tará, 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 tará. Entonces, en esos cambios, ¿cómo se ejerce la paternidad en la actualidad? La verdad, no puedo criticarlo porque no le puedo encontrar un asidero teórico para poder contraargumentarlo. Es tan intuitivo, tan de sentido común, tan Claro. popularizado, tan de lo que la tía quiere escuchar para mandar o no a la hija al psicólogo, que no se puede armar, digamos, una cuestión. En la religión no se puede debatir, hablando burdamente. Pero No se lo que puede se trata es, debatir. digamos, de que es una realidad o, digamos, un tipo de verdad que es entendible, digamos. Entonces, si, por ejemplo, la realidad que todos cotidianamente vivimos se basara solamente en lo que podemos entender, viviríamos en las cavernas. Claro, Porque no hay lógica posible para poder pensar sin el conocimiento de la consistencia de los materiales que algo se sostenga sin un soporte, es decir, un edificio. claro, O sea, digamos, no puedo entender, digamos, de que haya edificios de 20 pisos sin que no sea todo materia en el medio. Pero ¿qué claro, pasa? Yo no conozco la solidez de los materiales, la rigidez o la cantidad de peso que pueden soportar determinadas eh, lógicas estructurales por mi ignorancia. claro. Entonces, si vos me podías preguntar, pero Mariano, si los psicoanalistas fueran arquitectos, ¿estaríamos viviendo como los tres chanchitos en casas de maderas de una planta? Y yo te tengo que decir, sí, Fabricio, sí. Claro. Si los psicoanalistas freudianos fueran arquitectos, no existirían los edificios, No existían no los existirían las edificios, dependería, iglesias. claro, dependería de, es el terreno por el terreno, digamos, o la casa por la casa, depende de cada casa. O sea, depende de cada casa, pues no se puede generalizar. Tengo que ir, ver la casa, Claro. oler el piso, oler la tierra, fijarme, ver si el aire es calentito, si se puede o no hacer algo. No habría Y algún así cálculo, pasaron no tres habría, años de análisis. claro. Y tener que ir a supervisar por un arquitecto de mayor experiencia. Sí, Cobrar claro. menos, cobrar poco porque recién te recibiste, no podés cobrar como estos viejos que hacen que es ser un padre. No podés cobrar lo mismo, porque no tenés experiencia. Vos sos joven, arrancaste hace poco, no vas a poder saber resolver. Si una persona viene y te dice, hace 5 días que no paro de pensar que me quiero matar. No tenés experiencia, flaco, no fuiste al hospital, no estuviste en el hospital, no hiciste el posgrado del posgrado del postdoctorado, la especialidad de la especialidad de la especialidad de no sé dónde. Ahora, cuando le preguntás, ¿qué escribieron? No le escribieron una carta a Papá Noel, Claro. Te acarició mal tu no le mamá. escribieron, no le escribieron una carta a Papá Noel. Yo O no los puedo textos con creer, los que te o sea, encontrás son citas de Lacan
que son transcripciones textuales, Sí. que después abajo te lees y decís, pero, o sea, no interpretaron bien lo que transmite este hombre, ¿no? Que aparte interpretar a Lacan es una empresa perdida, no se puede interpretar, digamos, no es qué quiso decir, ¿no? Digamos, es extraer los axiomas que el tipo va tirando. Algunas cosas no se entienden, otras sí, pero no es, digamos, una radiografía. Y la verdad es que eh, es un poco complicado porque eh, digamos que el psicoanalista tiene ese saber sabido coagulado que le permite estar a la altura de las circunstancias. Y vos lo lees cuando, por ejemplo, los psicoanalistas dicen el inconsciente se manifiesta de acuerdo a la época, ¿no? Entonces acá tenemos un segundo problema que implica que el inconsciente es una realidad en sí misma, es una especie de cosa que tiene que ser descifrada a través de la lectura, o ni siquiera la lectura, la escucha de un intérprete, ¿no? Entonces habría una realidad externa, manifiesta en el cuerpo de alguien que habla, y el analista tendría que dar ávidas cuenta de eso. Cuando la propuesta del psicoanálisis a partir de Lacan, y esto ya lo dijimos, hace, digamos, si Freud va así, Lacan va así. O si Sí, Freud va así, pero va para atrás, Lacan va así, así. ¿A vos te sí, parece que es anecdótico que Freud en vida no le haya contestado una carta ni lo haya querido ver a Lacan? tampoco quiso ver a Rogers, ¿eh? Bueno, pero ¿qué pasó ahí? El viejo era jodido, lo rajó a Jung, digamos, repetir algo, el giro del 20 es una teoría que se cierra más sobre sí misma. Cuando empiezan a saltar todas las inconsistencias teóricas, el viejo empieza a decir, bueno, pero esto es porque la gente no quiere vivir, se quiere morir. Eh, hay que, a ver, esto es una cuestión personal, ¿no? Digamos, cada uno desde su fantasma o desde la neurosis encara las cosas como puede, pero sabemos que nuestro trabajo es con el padecer del otro, que la gente la pasa mal, que la gente se angustia, que la gente de repente está sentada y le empieza a latir el corazón fuerte y siente que se va a morir. Ujú. Digamos que hay chicos que no pueden ir al colegio, que los bulinean, que se pegan en el colegio, que a la noche no duermen, digamos que tienen ciertas dificultades. Y me parece que el psicoanálisis tiene que operar ahí, digamos, tiene que en algún punto poder producir algo que invierta el sentido de la sensibilidad del lenguaje sobre el hablante ser y, digamos, poder hacer algo con el padecimiento, ¿no? Si nosotros vamos a empezar a buscar responsables. Había una paciente que decía, viste, mi pareja siempre me responsabiliza a mí de las cosas, decía, ¿no? Y no se hace cargo de nada. Entonces, digamos, ¿qué haría ahí un mileriano? ¿Qué diría ahí? ¿Y usted de qué se hace cargo? ¿Mm? Ajá, dejamos por hoy. Son 5.000 Claro, pesos. Bueno, sí. esa sería una lectura posible. 5.000 y me quedé corto, me parece. No sé, está. Pero bueno, esa sería una lectura Pero pagué posible. 5.000, debe valer lo que me dijo. Y sí, esa sería una lectura posible. Otra lectura posible sería decir que no hay responsables, ¿no? Que tiene que haber uno y lo tenemos que encontrar. Hagamos un juego, por ejemplo. Hagamos una cosa. Usted registre, porque las cosas ya se dijeron. Usted registre una discusión. ¿Tiene episodios de violencia? No, no tengo, no, la verdad que no. Un par de insultos aislados, pero se empieza a poner un poco irritable y yo ahí ya me canso y le digo, José, para un poco y no me da bola. Bueno, tome registro de esa situación y aún así intente ver quién es el responsable, quién lo originó, quién se enganchó, quién esto. No lo va a encontrar. O sea, no se puede leer una clínica desde la responsabilidad. ¿No? En una discusión, no, obviamente que si estás sentado en tu casa y alguien te hizo un insulto de arriba abajo, bueno, eso es diferente, pero discursivamente como lo presentaba esta paciente, es otra lectura la que se puede hacer desde el psicoanálisis. Sí,
yo, digamos, no quiero extenderme mucho más, ya hace 1 hora y 20 que estamos hablando. Esto básicamente es lo que hablaríamos nosotros en un bar con un vino de por medio. Yo no Yo sé qué estás tengo, ingiriendo. me tomé Eh, un café, mira qué linda taza, y me tomé ahora coca, estoy, tranca. este, digamos, yo quiero abrir este espacio, ¿sí? Para que libremente sumemos gente para hacer esto. Yo esto no lo hablé con Patricio antes, pero me gustaría que hiciéramos un polémica en el bar sí 1 vez por semana, digamos, no como conductor ni dueño del concepto, porque esto es una gran idea de nuestro que en paz descanse Gerardo Sofovich, Uf, para todos los que están mirando, los que miraron o los que van a mirar en el soporte que vaya a quedar esto, debe sumarse y que podamos hacer descargas, catarsis, puteadas, dirigidas especialmente. Yo hoy nombré unos cuantos, no nombré a los rancios ya que conocemos, no, podríamos ya reabundar, pero sí me parece una cosa que quería mencionar, digamos que para mí es hoy una gozada cotidiana, que es la instancia de ver las historias de Soy Robertita o Bendito-IG, donde muestran, digamos, las luminarias como Ivana Nadal, otro no sé cuánto Kunz, que son biodecodificadores, chamanes, gurúes, sexólogos, digamos, que dicen unas barrabasadas hermosas, digamos, donde vos decís, ojo, el otro día hablaba con Marcelo, el otro día no en el grupo, creo que en el grupo o en el chat del grupo de Marcelo Augusto Pérez hablábamos de, ojo la sexología, que para la sexología hay relación sexual. Ojo con claro, la vestidura esta progresista, ojo con la vestidura progresista del sexólogo, porque para el sexólogo hay relación sexual. Ojo, sí, saben, ojo, saben del sexo, saben, saben, saben. Aparte el sí, sexo es el epicentro, gira en torno a eso. Vos tenés un claro. ataque de pánico porque, burdamente hablando, no llegás a satisfacer tus necesidades o tus pulsiones de una manera lo suficientemente acorde, por ejemplo. Sí. Entonces, cuidado con este perfil novedoso que es súper rancio, ¿eh? Es una casa toda enmascarada, pero que abajo tiene humedad de cimiento. Ojo con esto de la sexología, de esta cuestión, porque el psicólogo hace consistir al otro en la relación sexual. Guarda con eso, ¿eh? No, es que aparte es la satisfacción última de la sociedad, la conjunción de los cuerpos y, digamos, Claro, digamos, la génesis de todos los males. total. O sea, digamos, de la existencia no puedes esperar nada. Digamos, vas a trabajar toda tu vida, no tenés posibilidad de realización, tu jefe te odia, nunca vas a ascender, vas a ser siempre pobre, vas a alquilar toda tu vida, lo único que te queda es garchar bien. Claro, sí. Entonces vos ves, digamos, en las ficciones hegemónicas de distribución masiva, de entretenimiento audiovisual, digamos, que no puedes ver otra cosa que es parejas felices, porque garchan. Entonces vos ves Sí, eso es circunstancias de un ideal. cortejo, relación sexual, digamos, y gente que no se conoce, no sabe cómo es. Eso es un ideal. Ahora, hacer clínica de eso, es decir, porque eso no pasa, te vas a sentir mal, es complicadísimo. Porque Pero vos ahí le estás tenés el sacando el ideal. trabajo a los psicoanalistas así. Y, viste, es complicado atar cabos. ¿Desde dónde es el detective este? Viste que la serie de Freud era un detective, no era Freud. Atar cabos a tal Sí, cosa sí. por tal otra. Ah, pero hoy me dijiste Roberto en lugar de Fabricio. ¿Quién es Roberto? No conozco a ningún Roberto. Ah, tiene que haber un Roberto. Y empieza a hacer un anagrama con las letras para ver si sale otro nombre. Bueno, es una, viste, sí, pero pasa, pero es algo que pasa y es algo que toma el saber para transformarlo en un hábito de repetición. Y no hay nada que lo cuestione. Y obviamente yo lo compré en su momento. Yo estuve en hospitales, como te mencionaba al principio, estuve en instituciones.
lo más grato que me llevo es la salud pública, y atender a chicos y a pacientes, eso es lo que más me gratificó, pero después, digamos, teóricamente hablando, muy, muy pobre, muy pobre, ¿no? Muy pobre Sí. en el sentido de poca investigación, poca indagación, ¿viste? Poco vuelo. Poco vuelo, pocas expectativas, ¿viste? Parecería que la expectativa es que venga alguien que está triste y se sienta mejor, ¿viste? Es re No, pero me fijó complicado. ahí, digamos, yo encuentro una lógica económica, y no me refiero a económica, digamos, filosófica, sino estrictamente material De del plata, de dinero. resarcimiento, digamos, por la tarea. Digamos que es el reconocimiento esclavo de estar sometido de una manera un poco más noble, pero, digamos, que te paguen. O Claro. sea, digamos, es la tristeza más allá de la tristeza, porque si aunque sea fuera este reconocimiento por tu labor y tu formación, porque la formación es milagrosa, digamos, que vos sepas atender pacientes, después de la formación paupérrima y horrenda que estamos teniendo, digamos, como profesionales de la salud mental, y que sepas hacer, y que a su vez de milagro cures a alguien, porque es de milagro, con la lectura que tenemos y con la posibilidad nativa, digamos, porque no es una circunstancia que se pueda entrenar en la carrera, que vos puedas decir, bueno, la persona que vino se fue mejor que como estaba, o que la curaste y le das el alta, bueno, no sé, Y es es un milagro porque es algo horrendo. que horrendo y porque es algo que no se puede transmitir. Y por otro lado, también esto que vos decís, legitimar el trabajo, el pseudo esclavo, de que haya profesionales que tengan que ad honorem y que como se dice, se te paga con formación. ¿Cuántas veces hemos escuchado, tu sueldo es la formación? No, mi sueldo no es la formación. Y la formación la tuve en la universidad, ¿no? El trabajo Entonces está todo esclavo. esto. El trabajo esclavo, es trabajo esclavo. Un trabajo esclavo es trabajo porque las unidades de psicología de los hospitales, para poder tener un presupuesto, tienen que tener un área docente. Entonces, ¿cómo sostienen el área docente? A través de pasantes. Llaman a egresados de la universidad, dicen, bueno, acá vas a ganar experiencia, te vamos a dar horas para concursar un cargo, ¿y qué hacen? Una docencia muy trucha, los pibes laburan y las chicas trabajan gratis, resulta que después el cargo no aparece porque a dedo entró uno que Claro. no había estado nunca cuando había pibes que hacía 5 años que venían laburando gratis. O sea, yo ahí Entonces, te agrego una lógica que es el amiguismo o el familiarismo de sí, vuelta, que tiene que ver sí, con el tráfico de favores o de influencia. total, total. Pero aparte esto de se te paga con formación. Entonces, cada vez, por suerte, porque yo lo veía en el hospital, hay menos egresados que están dispuestos a eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué veía yo? Ese especie de dinosaurio que se estaba por extinguir, se lo trataba de sostener con reanimación artificial, porque no había más Pero cabida para estas cosas sí, que se sostenían. sí, Pero totalmente. los egresados no iban, y de repente no caía la ficha de decir, pero ¿por qué teníamos hace 10 años 25 pasantes y ahora hay 3? ¿Me Sí. entendés? No, tenemos que hacer más publicidad, ahora está todo en las redes. No, no está todo en las redes, analistas. Me parece que tiene que haber una especie de crítica al respecto, ¿no? Porque Pero de es que en esto las no se redes hay habla. contenido. Y ese es el problema, digamos, de estos cursos de ser padre, por ejemplo. Porque ahí, digamos, mostrás el Pero, hacha y es inevitable, digamos, mostrar tu ranciez y tu imposibilidad de poder adaptarte, digamos, a una lectura seria o profesional. Entonces, ahí, digamos, queda, digamos, solamente el semblante de tu idiotez. claro, Este, a ver, Mariano, dijiste idiotez, una persona con un montón de experiencia y con cargo y con... Bueno, pero uno no deja de ser boludo por el solo hecho de pensarse seguro y decir que sabe. sí, Este, sí, el boludo, como el otro día escribí, el boludo es el que se cree analista. Acá, si quererte, dice, se anuda la fantasía de acceder a una plaza al concluir la formación, termina trabajando más que el estudiante y en la enseñanza poquísimo, desde México. Muchas gracias. No sé Un qué hora será saludo por grande. allá. Es más temprano, me parece. 3 Este, horas menos.
Son las 6:30. Bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna consulta, podríamos ir cerrando. Yo no quiero Sí, extenderme porque el sí, público ya está bajando y me parece que está bien para cerrar. Si bien dijimos un sí. montón de ideas, digamos, capaz, podría hacernos algunos recortes como para tirar algunas máximas. Igual, bueno, va a quedar en mi IGTV, lo voy a subir a YouTube también. Acá el maestro dice, se anuda la fantasía de acceder a una plaza. Ah, no, perdón. Ya ¿Querés lo leer la habías voz? leído. Dice que se anuda la fantasía de acceder. El. Marce. Acá está Marce. A ver, para que. El sexólogo, no la llevo a leer del todo. Acá está. El sexólogo sabe todo sobre sexo excepto que no hay relación sexual. El se te paga con formación es la metáfora de la deformación o de la perversión de las instituciones. Bueno, acá Marce lo formalizó. El Gracias, moño. Marce. Demonio. Gracias, Es un un saludo moño grande. eso. Pero es lo que hablamos muchas veces con él, con los colegas en el grupo, digamos, el se te paga con formación, no se habla de eso, es esclavismo, es súper mega perverso, digamos, y lo del sexólogo, obviamente, digamos, el sexólogo parecería que desconoce justamente que no hay relación sexual y que además no se trata de sexo, el no hay relación sexual, sino que no hay una relación justamente entre el significado y el significante. Pero bueno, en fin, eso se transmite. Y creo que el otro día no me acuerdo en qué momento, pero le decía a Marce, a los compañeros, compañeras, decía, mirá, la verdad que estoy leyendo cosas de soy sexólogo, es como, ¿sabes cómo lo leo? Soy sexólogo, estoy amparado, no me pueden decir ni machirulo ni nada porque soy sexólogo, no me pueden juzgar, estoy amparado en mi condición de sexólogo, o Sí. sexóloga, o sexólogo, como lo quieras llamar. Pero bueno, nada, agradecer a Marce, a todos los que se conectaron, lo vi a Sebi también ahí opinando, y a todos, ¿no? Bueno, Estaba yo creo que Franco Sebastián también. tendría que hacer más vivos, así que bueno, no sé, yo la tiro, no sé si se la banca para hacer un vivo con nosotros. Este, Sí, sí, que venga. Y también creo está que Franco Solange, también que podría está. tranquilamente. Este, hay un montón de Franco está gente que, ¿no? hay que, o sea, hay un montón de gente talentosa mirando este vivo que podría hacer mejor Sí, papel que el nuestro. sí, Yo no sé sí, por qué sí. estamos hablando nosotros, o sea, Bueno, yo, hay que yo confirmar, hay esta que frase, tener cierta. esta semana tengo esta frase, dice, yo no sé, yo solamente lo digo. O Claro, sea, yo no creo que sepa nada, o sea, simplemente asumo la posición de decirlo. Porque claro. la verdad que, no sé, leí el seminario 23 un par de clases y encontré una clase que faltaba, que era la de Jacques Aubert, que decía una circunstancia muy simple, digamos, para el seminario 23, que era que Joyce simplemente pudo saber hacer con la escritura. Y me pareció lucidísimo. Que después Lacan Sí, digamos, es más pomposo, tira unas cuantas cosas, tira los nudos, que me parece maravilloso, pero siempre está dando vueltas alrededor de ese núcleo, que no sé sí. si lo cambia alguna vez en algún seminario de toda su historia. O sea, yo no soy un biógrafo de Lacan ni nada parecido, pero siempre entiendo lo mismo. Y somos hablados por el otro. Bueno, si quererte también, podría ser un vivo, yo no sé por qué no hace más. Sin quererte es el chico de México. Y después está Sí, Franco también, el psicoterapeuta. sí, con Franco hicimos, Marcelo yo sé que es una persona muy demandada y que, eh, Marce, sí, hizo vivos hace poco Marce. sí, Hizo con con, Adela, con, hizo con los chicos de con Bucle, Alela, yo vi. Sí, hizo uno, hizo con los chicos de Bucle, y me estoy olvidando. Bueno, no me acuerdo, pero vi los de Marce. Sí, bueno, esto yo lo planteo como un espacio, digamos, para catarsis. O sea, yo quiero que Polémica en el Bar Psi sea un programa de televisión catarsis, que le gane a sí. Tinelli. Cat- y me gustaría otro parámetro, pero no importa, lo vamos con Tinelli. Pero sí, de catarsis y también un poco de proponer algunas ideas
subversivas en el más amplio sentido de la palabra, digamos, ¿no? Por fuera de lo hegemónico, de lo que toma poder desde una lectura Foucaultiana en las instituciones, ¿no? Digamos, como vos bien decís, se repite, no se cuestiona, digamos, no es que hay un pope que todos obedecen, o sí, pero digamos, no está justamente ahí el poder, está en el hecho de, no, me tengo que supervisar con tal, no tengo que llegar a 20 Tal años de título, análisis, tal claro, institución. O sea, que un edificio claro, me diga que yo sé más. claro, que me habiliten, que me autoricen, cuando en definitiva es el otro el que autoriza, Pero no es que es, al final, bueno, yo no sé en otras ciudades cómo será, o en otros países, pero bueno, el fenómeno inmobiliario o del ladrillo o de invertir en ladrillo, digamos, es la forma más segura. Y parece, digamos, que las instituciones o los lugares, digamos, donde uno recibe la autorización a nivel de forma, es como que vos estudiás en determinado edificio y determinada institución, entonces con el título te dan un ladrillo, ¿no? O sea, es como que podríamos ostentar, en vez de títulos, ladrillos. O sea, tengo un sí, ladrillo de la UBA, un ladrillo de la Kennedy, y con eso te armás la estructura profesional. Tengo terrible. de la UADE, tengo de Oxford, tengo de Harvard, tengo un máster en Harvard, entonces eso, digamos, me hace más sólido teórica y Postdoctorado, técnicamente. el postdoctorado, estaba leyendo el otro día, doctorado, postdoctorado, Este, Bueno, la que verdad si que la, les agradezco a todos, te agradezco Fabri por esta locura. No sé no, si me al extralimité, placer, si putié de más o de menos. no. Estuvo Quiero muy ameno, volvimos porque bueno, estuvo todo el receso del verano y todo, veníamos haciendo algunos y ahora volvimos y nada, agradecer a temporada de todos, vivos, podríamos decir, que empezamos. siempre hay para hablar. No sé si querés contar algo de lo que estás haciendo, algo que vayas a lanzar, algo que estés por, etcétera. No, básicamente este año particular decidí no institucionalizarme, o sea, estaba en el hospital y bueno, dejé el hospital y me quiero enfocar a la investigación. Eh, Estoy en el grupo que promueve Marce, bueno, el equipo de trabajo de lectura y estoy en el grupo de investigación. Y bueno, Genial. tengo ganas de investigar y proponer algo. Bueno, después lo hablaremos con Marce y veremos cómo lo vamos armando y los chicos, pero bueno, la idea sería este año investigar. Y por otro lado, bueno, sigo con mi consultorio, con bueno, los espacios en lo que me estoy desarrollando, pero creo que como novedoso, tal vez, y una gran apuesta, Marce lo llama valentía, y bueno, estoy de acuerdo en eso, es investigar, digamos, no, Sí, no, eso, digamos, estoy muy entusiasmado de saber, digamos, los productos de eso. La verdad que con los cráneos que puedo ver que están ahí, va a ser muy interesante lo que logre. Así que bueno, no sé, y desde acá, fuerza y sí, ojalá que pronto, digamos, y tengamos yo tengo cositas para... muchas expectativas, pero desde la falta, desde lo castrado, digamos, ¿no? Desde llegar a la completud máxima, decir, bueno, hasta dónde se puede o no escribir una temática en particular, algo que uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo laburamos esto? Pero sí, yo también tengo muchas expectativas y bueno, después iremos por ahí en algunos otros vivos tirando algunos spoilers. Genial. Yo ahora voy a empezar una sección nueva en YouTube que es reaccionar a videos de No, está psicólogos. bueno. Este, Ahora, Quiero ver calculo eso, que el domingo no. o mañana capaz ya subo el primer video. Es un problema que tengo que es mirar videos de psicólogos. Perdón que Uy, sea pero es menos erudito y académico que lo que vos planteás. Yo soy un poco más limitado y me gusta el no, Paco. no, pero lo de los videos es tremendo. Igual me encantó este que hiciste del psicólogo, pero lo que más me gustó fue el semblante, ese video que hiciste que el psicólogo está, ajá, ajá, claro, claro, No, ajá, pero eso por es de eso. TikTok. Estoy en Esto TikTok, que es otro Paco. claro, pero el semblante ese, claro, por supuesto, sí, ajá, Sí. ajá. Es, es la poker face, pero no, lo lograste una. Te juro que cuando lo vi me generó alegría más que. Sí, estuvo buenísimo.
Así que vas a hacer reacción a videos. Bueno, dale. Después este Sí, domingo yo acá. después, si los que están acá tienen videos de gente rancia que haya que reaccionar, hay uno que es maravilloso, que es psicoanálisis pragmático, que es, no te podría decir. O sea, es inabarcable. Yo creo que, o sea, el video es de 3 minutos y lo que yo hago, o sea, lo que le respondo son 10. O sea, No, tremendo. pero es muy divertido. Bueno, no Bueno, te quiero sacar más tiempo a vos, no quiero sacar no, más tiempo a la audiencia. Esto es un inicio. Esperemos que la polémica en el Warp sí siga, y podamos hacerla, no sé. Yo lo tiro, sí, no sé, Solange, gente que todavía está, Seba, Pam, no sé, Guillermo también se podría, Ricardo, Lu, Adriano, María, Mauro, None, no sé, bueno, charlémoslo. Todos tienen cositas de peleas con rancios, así que podríamos hacer. hay que hablar de estas cosas. Hay Con que la gente hablar. que está acá ya podemos hacer, no Sí, sé, tenemos para 3 meses de transmisiones, ojo. sí, Yo lo sí. tiro. Sí, podríamos plantear de lo que no se habla, no de lo que se habla. De lo que no Claro, se sí, habla, sí, de sí, cosas sí. que no se hablan. No se habla de que al psicólogo egresado, que con todo su entusiasmo cae en un hospital, le digan, pero acá su sueldo es la formación. Acá no lo hacemos Esto, así. Acá no claro, hacemos eso, como dice Black Panther. claro, Acá no claro. solucionamos las cosas. Acá empeoramos pacientes. Empeoramos pacientes. Sí. Bueno, gracias Fabri, No, gracias a todos los que a vos. estuvieron, gracias a los que lo vayan a ver en otras circunstancias y bueno, un Un beso saludo a todos grande. los que estuvieron, por el apoyo, por las preguntas, por todo. Un abrazo. Chao, Marian. Bueno, chao, nos vemos. Nos Nos hablamos, nos vemos. leemos. Dale, abrazo.